Muy buenos días, queridos amigos de Correo de Sur Radio. Hoy estamos en una nueva entrega de Entre Caciques, Doctores y Mariscales, este programa en el cual siempre repasamos la historia desde otra perspectiva. Mi nombre es Rodrigo Sandoval Bejarano y esta vez estaremos hablando de un suceso que, sin lugar a dudas, despierta muchísimas pasiones. Esta vez me acompaña el historiador Ronald Gantier, a quien saludo muy cordialmente. ¿Cómo le va? Muy buen día. Muy buenos días. Gracias por la invitación y darnos la oportunidad de esclarecer algunos aspectos de ese gran e importante suceso histórico nacional, haciendo énfasis en que somos testimonio viviente de aquella época y hay que aprovechar por las jóvenes generaciones que todavía no nos hemos muerto para recoger la verdad de fuentes auténticas. Y qué más auténticas que las personas que hemos vivido aquellos hechos y que podemos decir qué impresión nos causaron o qué realidades nos tocó vivir. Bueno, vamos a darle un poco de contexto a la población. Para esa época tenemos un panorama mundial liderado por dos bloques, en el caso del llamado bloque o denominado capitalista por Estados Unidos, también el bloque socialista por la Unión Soviética. En el contexto boliviano tenemos que el general René Barrientos Ortuño es presidente constitucional para aquella época tras ganar las elecciones. ¿Qué más nos puede contar en este panorama mundial y contexto boliviano? Estaba marcado por una confrontación ideológica, pues, porque cada bloque sostenía una tesis mundial sobre la forma de gobernar los estados nacionales del globo, ¿no? del planeta. La cortina de hierro representada por la Unión Soviética y el bloque capitalista por Estados Unidos. Era una confrontación, si bien no cruenta, porque se evitaba en aquella época las confrontaciones de esa naturaleza por el enorme riesgo que significaba una hecatombe nuclear. La crisis de los misiles, la crisis cubana, etcétera, etcétera, pudieron sortearse gracias a gestiones diplomáticas y de equilibrios muy difícilmente sostenidos entre estos dos bloques que tenían también dentro de cada bloque sus propias contradicciones, ¿no? En conflicto chino-soviético en la parte oriental y en la parte occidental de Europa no siempre estaba de acuerdo con Estados Unidos. Entonces, ese marco que ustedes resumen en su introducción era la realidad de aquellos nuestros tiempos. En Latinoamérica entró con mucha fuerza después de la guerra civil española los exiliados comunistas de la fracción republicana de esa guerra, que fue perdidosa para ellos. La mayor parte de los exiliados se vinieron a América del Sur, una buena parte a México, y trajeron su radicalismo a nuestras tierras. Ya antes habían estado preparadas o abonadas las tierras americanas del pensamiento positivista de Auguste Comte y sus sucesores. No fue difícil después de introducida a través de nuestra Escuela Nacional de Maestros el positivismo con la misión George Rumá, etc. Insertar ellos una radicalidad mucho más peligrosa, diría yo, como lo fue el marxismo-leninismo. En los colegios en aquella época, la mayor parte de los profesores egresados de la Escuela Nacional de Maestros tenía esta tendencia marxista-leninista. Y los maestros de historia, de educación cívica o de las ramas sociales nos infundían los principios y los elementos básicos de esa ideología. Muy pocos jóvenes pudimos salvar y mantenernos en nuestras propias convicciones, esas situaciones, y llegando a la universidad, estas generaciones tenían que optar por alguna de las ramas del marxismo-leninismo.
la rama china y su revolución cultural, el foquismo cubano, en fin. El estalinismo soviético, en fin, tenían sus tendencias, y nosotros, los que teníamos concepciones teocéntricas de la vida, cristianos, nacionalistas, patriotas, cívicos en nuestros sentimientos, encontrábamos en líderes como Óscar Únzaga de la Vega, un gran ideólogo poco conocido en la historia de las ideas en Bolivia, a pesar de ser el único que tenía una propia tesis, una propia propuesta estructural e integral de lo que es el Estado boliviano y la búsqueda del Estado nacional, que es lo que había hecho la revolución del 52. Esta revolución, agotado que fue su ciclo, transfirió su caudal de fuerza política, el campesinado, a René Barrientos Ortuño. Es un gran personaje en nuestra historia. René Barrientos Ortuño fue vicepresidente de Víctor Paz. Sí. Él estudió en la aviación en Bolivia, en Boquerón, en el Instituto Boquerón, y luego fue becado a Estados Unidos a otro gran instituto de aviación, retornó de allá y empezó a perfilarse como gran líder. No olvidemos que él participó de la revolución del 52 en el bando del MNR, por lo que fue retirado de las fuerzas aéreas. Claro, el año 49-50, cuando estaba todavía Mamerto Urriolagoita, sí. Gana el bando de Mamerto, y bueno, él es retirado, dado de baja de las... Tuvieron que dar de baja. Exacto. Y luego es quien, el piloto del avión que trae nuevamente... Que trae a Víctor Paz Estenssoro, exactamente. De Buenos Aires a La Paz. ¿Cuál era la sensación de los jóvenes de aquella época? Nos contaba un poco acerca de los maestros y de las corrientes que preferían, y qué sentimientos despertaba en la población el Che Guevara. Bueno, el Che Guevara era una especie de fetiche. El Che Guevara en nuestra época estaba santificado, glorificado, sacralizado, y muchos de los jóvenes de nuestra época tenían en sus habitaciones, en sus cuartos, la efigie del Che Guevara por encima de cualquier otra, representando esto la idealización realmente extrema de un personaje al que también en nuestra época nosotros considerábamos como el representante de una tendencia extranjera, de una tendencia extranjerizante, cuya tendencia era el autoritarismo. Él representaba el comunismo tan temido por nuestra sociedad y por muchos sectores estudiantiles, que pudimos levantar la bandera del cristianismo, del nacionalismo, como en el Colegio Jaime de Sudáñez, el Colegio del Sagrado Corazón, aunque no muy activo, pero los que éramos expulsados del Sudáñez aparecíamos en el Sudáñez, o del Sagrado aparecíamos en el Sudáñez levantando la bandera de los ideales de don Óscar Únzaga de la Vega y declarándonos claramente anticomunistas, por lo que éramos estigmatizados como fascistas o fachos, vulgarmente. No era otra nuestra posición que contraria más bien al fascismo, al capitalismo y sobre todas las cosas al socialismo marxista-leninista de tendencia autocrática, materialista, atea y totalmente ajena a las tradiciones históricas y culturales de nuestro pueblo. Por lo tanto, nosotros, primero por captaciones intuitivas y luego por estudio del pensamiento del ideario de Únzaga de la Vega, pudimos conformar frentes y tener direcciones estudiantiles en los colegios y casi monopolizar las direcciones de las federaciones universitarias locales en Bolivia. Así fue aquella época, entre 1952, todo el periodo del MNR, el partido más fuerte de oposición
Al-MNR era la falange socialista boliviana, no había otro que pudiera igualarle, porque realmente tenía un liderato muy privilegiado, porque Unzaga de la Vega era un político íntegro, muy capaz, que en el Parlamento brillaba con luces enceguecedoras, y ni José Antonio Arce, que era para entonces el paradigma representante del socialismo marxista, podía ponérsele a los tobillos, porque Arce repetía un catecismo muy bien aprendido, en cuanto que Unzaga ensayaba propuestas filosóficas, ideológicas y políticas para aplicarlas en la realización del Estado Nacional Boliviano, y su lema era por Bolivia. Tenía un decálogo purista que nos llenaba a nosotros el alma cívica y tenía correspondencia con nuestra visión teocéntrica de la vida y con nuestros sentimientos profundamente bolivianistas, porque sí ha habido digamos así, un hombre que ha amado a Bolivia hasta el sacrificio mismo de su vida, y no de su vida en un instante, sino de toda su vida, de este jovenzuelo que fundó la Falange en Chile hasta que murió en 1959 en la calle Larecaja. Toda su vida la entregó a un ideal. Pero en ese tiempo, a partir más o menos de la época del inicio del periodo de gobierno de Barrientos, primero en la bicefalía que hubo con Obando Candia, y después elegido democráticamente, Barrientos asumió el poder, y en esa época la tendencia mayoritaria de las juventudes, sobre todo universitarias, eran las corrientes marxistas-leninistas. Y como les digo, era difícilmente los jóvenes que pensábamos de otra manera podíamos sostenernos, a no ser que tuviésemos convicciones, carácter, temperamento sólido, formidable, para poder no caer, no doblegarnos ante la gran corriente, porque incluso se llegaba al extremo, ustedes no me lo van a creer como jóvenes, se llegaba al extremo de considerar ignorantes o mediocres a quienes no sostuviesen la ideología marxista-leninista, en cualquiera de sus versiones. Entonces, mucho era para nosotros, los jóvenes nacionalistas cristianos, el poder enfrentarnos. Sin embargo, lo hicimos en todos los ámbitos, y en ese espectro es que apareció en el escenario boliviano en 1966, el 4 de noviembre, si no me equivoco, con pasaporte uruguayo, Ernesto Guevara La Serna en Bolivia, cambiando de apellido y alterando su fisonomía con algunos toques, con algún maquillaje, y a partir de entonces se dedicó a levantar en Bolivia lo que él concibió como un foco de expansión guerrillera continental. No venía a tomar el poder en Bolivia. Sí, quería expandirse también a los 5 países vecinos. Tiene sus razones varias Che Guevara para elegir el país de Bolivia. No vamos a ahondar el por qué fracasó, que podría darnos para un rato largo, sino como este es un programa en que nos gusta ver la historia desde otra perspectiva, queremos enfocarla también en la visión de ese valiente soldado boliviano. El ejército boliviano se da cuenta de que tiene un arsenal obsoleto, que requieren, por ende, modernizar sus tácticas y equipos. Además que también, bueno, para ello, el mejor aliado, por supuesto, es el tío Sam, los amigos de Estados Unidos, quienes acuden al llamado boliviano cuando se dan cuenta de que esta guerrilla podría estar siendo liderada por el Che Guevara. Obviamente no había la confirmación todavía. ¿Cómo repercute todo esto en el soldado boliviano? Primero, nos paralogizamos todos los bolivianos. La sorpresa fue enorme de saber que el Che hubiese elegido Bolivia precisamente. El Che ya era una figura grande. Había estado en el Congo llamado belga, ¿no? Y fracasada esa presencia cubana guerrillera en el Congo, porque su
también fue un ensayo de foquismo, de incendiar los continentes, entre comillas, y implantar el socialismo. Pero la recepción del Che Guevara en los jóvenes anonadó a algunos, y a algunos de nosotros nos hizo reaccionar muy fuertemente para evitar la incursión que en ese tiempo el sentimiento en los campesinos, la primera idea que se les incrustó a ellos fue la del carácter extranjero de la presencia guerrillera en Bolivia. Además, son extranjeros, son unos barbudos que vienen a esclavizarte. Pero antes habría que hablar del pacto militar campesino también logrado, porque no era un simple pacto de intereses subalternos o prebendalismos, como se piensa. No. Cuando hablamos de la guerrilla de Ñancahuazú, tenemos que hablar principalmente de la figura de René Barrientos Ortuño. René Barrientos Ortuño era tarateño, había nacido en 1919 en Tarata y había se criado en ese ambiente y sus vacaciones las pasaba entre campesinos. Los que hemos vivido con campesinos en vacaciones, lo primero que tenemos que decirles a los jóvenes y a la ciudadanía en general es que uno llega a conocer el alma del indígena, del campesino boliviano, y llega a enamorarse del personaje. Eso le pasó a René Barrientos Ortuño, de esto estoy seguro porque yo tengo vivencias de esas. Mucha gente considera al indígena boliviano, al campesino, como cortado con tijera. No, hay las mismas diferencias que tenemos en las ciudades, hay en el campo. Lo que pasa es que ellos, por la naturaleza del ámbito de vida, desarrollan mayores sentimientos de colaboración, de fraternidad, de cooperación, de comunidad. Y son más inocentes, o por lo menos lo eran hasta antes. Ahora son más hábiles en política que nosotros mismos. Pero en esos tiempos, si usted me habla de esa época, la primera reacción en el indígena, que esencialmente, para resumirlo, es telúrico, como han dicho los teóricos, no solo los que especulan sobre psicología social, sino también los que hablan a través de la novela, ¿no? Ese sentimiento terrígeno es fuerte en nuestro indígena. Y Barrientos lo conocía bien y sabía qué fibras íntimas del campesino boliviano tocar, porque él les quería, no era un demagogo, jóvenes. René Barrientos quería, amaba al indígena y hablaba el quechua con una pureza envidiable. De manera que no le fue difícil, saliendo del MNS, recuperar, o sea, después de golpear a su propio partido, recuperar para él todo ese caudal político y constituir incluso un partido de la Revolución Boliviana, el PRB, y después que el movimiento político muy interesante, porque ese pacto entre militares y campesinos prácticamente avasalló a todos los otros sectores. No pudieron resistirle los otros sectores. Los campesinos superaban cualquier crisis proveniente de las minas o proveniente de los sectores industriales, comerciantes o de cualquier otro sector. A la primera convocatoria de su líder, René Barrientos Ortuño, estaban todas esas masas campesinas defendiendo su proceso llamado de restauración. Sí, un pacto militar campesino que fue también influyente para la decisiva victoria en contra de la guerrilla de Che Guevara. Además, usted bien señalaba, quechuista hablante, neto, de manera fluida ese quechua, y hablándole al campesino, al indígena boliviano en un idioma que es suyo y que entiende, por supuesto, y que además lo veían también como uno de ellos. Después, se logra la victoria sobre la guerrilla del Che Guevara, y tengo entendido también que usted fue parte de los premilitares que se ofrecieron como voluntarios para ir a combatir. Así es. A nosotros nos correspondió estar en el epílogo de nuestro servicio militar, que era un año, el servicio premilitar,
Y en el epílogo se presentó el fenómeno de la guerrilla, la noticia de la guerrilla, y nos detuvieron un año más para que podamos ser reserva eventualmente en una situación de necesidad del ejército en campaña. Estaban la 4ª y la 8ª división, Requeterán y Centeno Anaya, respectivamente. Exactamente. Bueno, pero no pudimos entrar a combate porque a pesar de nuestra decisión voluntaria, y eso es lo sorprendente, porque cuando pidieron voluntarios, prácticamente toda mi compañía y las otras compañías también, muy pocos dejaron de dar el paso al frente. Incluso jóvenes que yo pensaba que eran manifiestas, declaradamente marxistas, comunistas, dieron el paso al frente para enfrentar al Che en la guerrilla de Yancahuazú. Y estamos muchos en las listas de la historia militar de Bolivia, aquí en el Regimiento 2 de Infantería, y con orgullo digo que sí, y dimos un paso al frente. Pero cuando un día antes a que nos llevaran a unos al Ranger, a otros al CITE para hacer el entrenamiento previo antes de entrar al teatro de operaciones, cayó el Che Guevara de la quebrada del Churo, y a partir de ese momento los militares nos dijeron que ya no era necesario, nos dejaron con las maletas hechas y nos licenciaron, extendieron las libretas y reconocimiento de orden del día de honor por esa decisión cívica y patriótica de las juventudes para defender su patria. El CITE y el Rangers, que hoy son todavía cuerpos operativos del ejército boliviano, el CITE en Cochabamba y los Rangers, exactamente, de paracaidismo en Cochabamba, y el Rangers en Santa Cruz. Exactamente. Son varias las victorias bolivianas en diferentes conflictos, no son solo las 3 guerras que siempre nos quieren enseñar. Una de ellas, por supuesto, esta guerrilla, algunos con otra visión, llamándola guerra de guerrilla tal vez, entre Bolivia y Cuba en sí, que estaba exportando sus ideales. Entonces, también han sido a veces quizá muy maltratados por la ideología, confrontadas los excombatientes de aquella época. ¿Qué reflexión le merece esta victoria y particularmente el poco reconocimiento que han tenido aquellos soldados bolivianos que salieron a defender la patria? Primero me siento orgulloso de esos héroes. Me da pena no haber sido parte de ellos, pero ha sido el destino. Y me deprime profundamente el hecho del no reconocimiento. No era solo una guerra internacional de 2 países, ni mucho menos. Se hizo de Bolivia un lugar de ensayo de una guerra continental, de un fenómeno revolucionario de todo el cono sur. El ejército boliviano respondió, como usted indicaba, estaba mal armado, tuvo que actualizarse, tuvieron que venir expertos norteamericanos a adiestrar en el uso de las armas y en las tácticas antiguerrilleras, pero el que hizo la guerra fue el soldado boliviano, porque no entró un solo gringo a la campaña, al terreno de la guerrilla. Y aquí el gran personaje evidentemente es René Barrientos Ortuño, que sorpresivamente aparecía en cualquiera de los frentes, personalmente y en traje de campaña. Eso levantó la moral de los soldados bolivianos. Ahora, lo máximo que podemos destacar acá, eso que usted acaba de indicar, el temperamento, el carácter, la fuerza del soldado boliviano. ¿Quién la ha ponderado? El Che Guevara en su diario dice que se sentía realmente abrumado, que no podía creer la persistencia, la tosudez, el empeño, ese espíritu de peso, de presa que tenían nuestros soldaditos para andar por las breñas, por las laderas, por las montañas áridas o boscosas, por las quebradas, por los riachuelos, y persiguiendo a los guerrilleros sin cansancio. A él le sorprendió que, a pesar de las bajas que tuvieron los soldados bolivianos, nunca los quebrantó moralmente, porque el Che Guevara manejó las 2 tácticas, la táctica de
del terror de la muerte y la táctica del perdón y el humanismo, porque perdonaba a veces cuando emboscaba a los soldados bolivianos, les decía un discurso y les soltaba para demostrar su gran humanismo. Pero yo quisiera, antes de terminar esta charla, hablar del humanismo cheguevariano. Pero por lo pronto, el perfil del soldado boliviano en esta guerrilla es el mismo que demostró en la guerra del Chaco, en la guerra del Pacífico, en la del Acre, en todas las guerras. Tiene una fortaleza enorme. Y no me refiero solo a la fortaleza física, porque la más importante en cualquiera de los conflictos bélicos es la resistencia moral. Así es, efectivamente. Bueno, el ejército boliviano hace frente a una guerrilla internacional. Exactamente. Que tenía también sus intenciones con respecto al campesinado boliviano, que quería hacer de Bolivia un foco para ir hacia la Argentina, hacia el Paraguay, al Brasil, al Chile, al Perú. Bueno, ya para ir cerrando este programa, algo más que quiera acotar. Quiero decir que Bolivia triunfó en la guerrilla, que lo hizo sola y que fue un ejemplo para todo el continente. Pero sobre todas las cosas, quisiera en esta oportunidad cerrar el programa haciendo un homenaje al soldado boliviano. Y digo la oración al soldado, que es una redacción nuestra, a los caídos en Ñancahuazú. Dios te bendiga, soldado de mi patria, que aceptaste rudo el singular destino para enfrentar valiente el aleve desatino de una locura febril, ajena y arbitraria. Al mellar el invasor tu bendito suelo, para sembrarlo rapaz con sus malezas, buscó trocar tu lealtad con sutilezas de paradisíacos cuentos de rojuelo. Su sinrazón como razón predicó el ladino. Patria o muerte en ajena patria es un delito, y el matar por ideal no consentido es mito del asesino feroz, barbado y clandestino. Callado y obediente, oh soldado boliviano, tu silenciosa entrega la supuso vulnerable, el predicador ardiente del odio inalterable que confundiera siervo con libre ciudadano. Jamás te imaginó tan fuerte y persistente, ni por tu incansable tesón ser perseguido. Atacó tu moral para ver tu espíritu vencido y jugó contigo a cruel, así como a clemente. Pero pudo más tu instinto de patriota y buscaste al enemigo en montes o cañadas, sin nunca declinar luchando en las quebradas contra los mercenarios de una utopía ignota. Con sudor abriste sendas en terreno duro, sin perder la huella en la montaña extensa, y tu entrega tuvo al fin gran recompensa, sorprendiste al invasor en Cañada el Churo. Y recordamos hoy de Ñancahuazú, soldado, y en honor a tu memoria con unción devota, elevamos al Señor nuestra oración patriota, para pedir seas por él eternamente consagrado. Bueno, y desde este programa nos sumamos a valorar el sacrificio del valiente soldado boliviano. Me despido, mi nombre es Rodrigo Sandoval Bejarano. Esta ha sido una nueva entrega de Entre Caciques, Doctores y Mariscales, y le agradezco una vez más al doctor Ronald Gantier por habernos acompañado. Antes de retirarme, quiero dejarles un trabajo que hice sobre la personalidad del Che y su sentimiento de odio, y que se publicó en algunas revistas argentinas, pero no en nuestro país, por ningún medio. Bueno, cada quien tiene su libertad y la respeto. En todo caso, les dejo a ustedes este trabajo para que ustedes vean hasta qué punto el odio del Che era patológico. Ese sentimiento que de vergonzante lo volvió virtuoso, confundiendo la virtud con el vicio. No quisiera decir más porque ya hemos dicho bastante, pero en cualquier otra oportunidad podemos hablar sobre ese perfil de la personalidad de un asesino que se ha erigido en paradigma, en ideal de juventudes y que es comparado hasta con el mismo Jesucristo. Y aquí un detalle anecdótico, y lo dice Gary Prado, el gran héroe de la guerra de Ñancahuazú, la guerrilla.
Los guerrilleros cuando morían tenían expresiones deformadas, terroríficas. Al Che Guevara le acomodó el rostro Gary Prado con una pañoleta para evitar que el Che mostrase, igual que sus camaradas caídos, unas expresiones grotescas al morir. Le puso una pañoleta y le arregló la cara para que no tuviera esas expresiones con las que caían. En cambio, los soldaditos, según Gary Prado, tenían los muertos, los soldados nuestros, rostros realmente incluso angelicales. Ese es el momento de la verdad, el momento de la muerte. La expresión del Che era totalmente distinta a la que después se divinizó. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado. Será hasta la edición de noviembre. Me despido. Una vez al mes, hablamos de historia. Vamos más allá de lo que te contaron en la escuela, derribando mitos, cuestionando lo escrito y conversando con investigadores. Entre caciques, doctores y mariscales. Con Rodrigo Sandoval Bejarano, el último domingo de cada mes, a las 9 de la mañana, por Correo del Sur Radio y nuestras cuentas de Facebook. FM 90.1.